de manera objetiva, sin protección a diferentes funcionarios o empresarios o quienes estén involucrados. Y fíjese que sigo insistiendo, Margarita Paxtor dice que nosotros debemos de ser periodistas de categoría y que no hablemos tonteras. Imagínense nosotros diciendo la verdad y basándonos en la ley, en las constancias y en los medios de investigación. Ahora, ¿cómo le dirá esta señora a los otros medios, todos los demás medios que no ejercen ese control, ese peso, contrapeso, esas circunstancias de señalar la corrupción? ¿Cómo les llamaré a ellos entonces? Sí, hay confusión, doctor, no, en el sentido que hay gente que, como repito, esto a lo bueno le llaman mal y al mal le llaman bueno. Exactamente, ellos quisieran que tal vez estuviéramos hablando de algún otro político, de alguna otra que sí fuera tontera. Así es, exactamente. Sí, pero incluso no, tal vez, por ejemplo, que estuviéramos hablando de hoy por la mañana o anoche hubo 5 fallecidos y 7 heridos acá en una de las carreteras de Occidente, un pick-up que dio vuelta con pasajeros y que atropelló a 5. En fin, entonces, pero no, eso no es periodismo, eso es sensacionalismo, amarillismo y es, bueno, es más de lo de nosotros. Doctor, el juez Moto, de alguna forma, usted lo menciona en este caso de la, digamos, falta de acción. Minor Moto. ¿Verdad, Minor Moto? Doctor, sí, en los temas estos tan importantes. También, de alguna forma, permite pues otras anomalías al entorpecer, al no dar trámite a procesos, al no, de alguna forma, ellos resolver, digamos, demandas judiciales que se encuentran en su poder. Claro. ¿Cuál será el objetivo de él? Por ejemplo, si no estoy mal, tiene en sus manos una resolución de un tema que no le quiere dar paso, la cual presentamos nosotros. Sí, mire, este juez Minor Moto para mí ha hecho muchos casos de corrupción judicialmente hablando, porque en 2 amparos que yo promoví por hechos circunstanciales y que son diferentes, él resolvió el mismo día y con los mismos argumentos, o sea, hizo copy-paste, que eso lo hizo el secretario y él solo lo firmó, y eso está en una apelación directa que yo promoví y a través de 3 cursos o 2, si no estoy mal, que yo le insté. Pero fíjese que concretamente nosotros promovimos una querella penal en contra de Juan Francisco Sandoval, en contra como de 14 personas, incluyendo los abogados de Dionisio Gutiérrez, e incluso la señora Fiscal General de la República, porque el personaje que cité utilizó un documento que se encontraba en la FESI. Es decir, en un caso que está bajo reserva, en una declaración testimonial de una persona, lo extrae Dionisio Gutiérrez, y Dionisio Gutiérrez no es cualquier gato. Entonces, se deduce simplemente que un auxiliar fiscal de la FESI no va a darle eso a Dionisio Gutiérrez sin que lo sepa Juan Francisco Sandoval y la Fiscal General, porque todo eso hay una jerarquía. Exactamente, entonces ya lleva semanas esa querella y el juez Moto, ya en el olvido de los justos, no le da trámite, no hay celeridad, incumple lo que establece el artículo 203 de la Constitución, que la potestad de juzgarla tiene la Corte Suprema de Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, violenta el artículo 303 que establece del Código Procesal Penal que el juez, cuando tenga conocimiento de una denuncia o querella, inmediatamente la hará cursar. Entonces, con todos los señalamientos que tiene, es importante que él renuncie del cargo de juez, que se ponga a disposición de los tribunales de justicia, porque a simple vista es un hecho notorio que él ya tiene muchos señalamientos, y como decía mi abuela, el río cuando suena es porque trae piedras, 1, y 2, ¿por qué no resuelve nuestros casos? Claro, doctor, ¿usted cree es común o es normal el tiempo que se ha tardado? ¿Podría existir algún tráfico de influencias, algún beneficio para alguien? En este caso sería el demandado el que se lo que sucede, estimado, es que mire, esto es como el juez Lainez. Le otorga una falta de mérito a la esposa de Jimmy Morales. Eso no se puede decir por qué lo hizo. Es que ellos tienen circunstancias que la FESI debe de investigar en contra de ellos, retirarles
como ellos nunca se van a renunciar porque ellos no tienen moral, ética ni profesionalismo, porque una persona, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un cargo público, si nos están señalando, nosotros renunciamos y nos ponemos a disposición de, claro, porque nosotros no debemos a ningún partido, a ninguna condición. En ese sentido, la fiscal general violenta el artículo 154 constitucional y principalmente el artículo 9 del Código Procesal Penal, porque ella no es nadie superior a la ley. Mire, muchos términos que más adelante voy a hablar radican en que todos los fiscales del Ministerio Público enuncian la autonomía, la Corte de Constitucionalidad, pero sin embargo esa autonomía es para quienes no pueden interferir en una investigación, pero la fiscal general Juan Francisco Sandoval Alfaro no son superiores a la ley, y ellos, igual que el juez Moto, Lainez, el juez corrupto sexto de primera instancia penal, Carlos Toledo, el juez séptimo, el juez octavo, tienen mucha tela que cortar, pero como la Corte de Constitucionalidad también a veces no da curso, mejor dicho, no establece la seguridad jurídica que debe de existir en nuestro país, en virtud de que uno le presenta medios de convicción, fortalece sus pretensiones ante una doctrina legal que, de conformidad al artículo 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, no se ilustra, no hacen absolutamente nada. Claro, prácticamente, bueno, pues esperemos, ya el juez Moto pues ya tendría muchas causas abiertas o incluso políticamente y ya es un, poder decir, vox populi de su negligencia, en este caso pues una negligencia que podría ser premeditada para favorecer a determinada persona en tiempo y pues en este caso espacio al existir una coyuntura como la que estamos viviendo, que estamos sujetos a que pronto hay elección de Cortes Supremas y este tipo de cuestiones, tal vez están esperando resoluciones para previo a eso emitir ellos un dictamen, ¿sí? O sea, están ganando tiempo en pocas palabras, es así, están ganando tiempo. Sí, y como dice Leo Martínez, mejor se va, bueno, él no lo dijo así, se va a robar un par de quetzales que lo mandan al bote, es cierto. Hay muchas gentes que han hurtado unos teléfonos móviles, 12 años de prisión, y las demás gentes como Eduardo Meyer, que la gente se olvida de los 82 millones que se trajeron, o sea, del MDF también, ahorita con la línea, el caso de la línea 2, con que Sinibaldi, mire, específicamente con este señor Sinibaldi, él hasta en las campañas siempre daba el mismo discurso, y dése cuenta que cuando a él los abordan los medios, dicen los mismos discursos. Claro, sí, gracias doctor. Vamos doctor, con el tema de... el MP, dice, no. Sí, el MP, no, el MP también. No, pero es que no, porque después vienen los 8 días de Donald Trump, y yo creo, doctor, que nosotros en el día lunes, usted con la experiencia que tiene, pues nos gusta hablar, y ese conocimiento, esa fluidez del derecho sobre las leyes que nos rigen acá, pues aprobamos, aprovechamos su facilidad de conocimiento y de cómo involucrar todas estas leyes en todos estos problemas, para que la población vea que lo que debemos de hacer y lo que debe de existir en el país es certeza jurídica. Si no hay certeza jurídica es porque hay mafias, es porque hay personas que se aprovechan de ese vacío. Claro. Y ese vacío es como, es una laguna. Es una laguna que al final a todos nos lleva entre las patas. Tarde o temprano ese vacío nos afecta a todos. ¿Cómo podemos esperar que venga inversión si el país no hay certeza? No hay justicia. Si no hay justicia. Si aquí los poderosos que tienen derecho, que háblese de los monopolios y de los que de alguna manera manipulan el sistema de justicia o se benefician de la generación eléctrica o del sistema financiero o de la migración, porque hasta eso tiene que ver. Un país sin certeza jurídica provoca migración. Sin igualdad de oportunidades provoca migración. Y la migración es violencia y es pobreza.
Por supuesto que la remesa viene a ser un aliciente, un alivio, pero no es el que todos quisiéramos. Porque no es el hecho que el padre que está en Estados Unidos mande un dinero y acá los hijos pues con libre albedrío, muchas veces hasta ese dinero, lejos de traerles una ayuda, desvía más aún a los hijos. O sea, estamos generando una sociedad que no tiene el nivel o la madurez necesaria para que la gente pueda involucrarse. Vamos entonces, ¿para qué eso es bueno? Para todo eso, doctor, pero el fiscal, de alguna forma, y Francisco Sandoval también, precisamente vamos a ver, vean ustedes ese vacío jurídico o el abuso que hay cuando aquí la ley no es la que predomina, sino el tráfico de influencias. Así es. La fiscal general, Francisco Sandoval, para empezar pudieron investigar el fraude electoral, sí, pero ya. vamos a dejar un tema, ese es a nivel macro país, no, este es un tema particular. Estas personas sacaron un documento que estaba en reserva para generar una demanda. ¿Contra usted? Y favorecieron a una persona que nada que ver y que de alguna forma con tráfico de influencias obtiene ese documento. Por supuesto. Que por cierto nos tiene sin cuidado el documento ese también. Pues sí. Pero generan esto y vean ustedes, aquí provocan un delito. No, varios delitos. Varios delitos, del cual el mismo juez Moto está ocultando. Sí, ¿es así? Tal vez no ocultando, sino denegando y retardando justicia. Eso es, Denegando y retardando justicia. cometiendo un abuso de autoridad, un incumplimiento de deberes, que él decía cuando él interviene en sus audiencias que no puede, o es abuso o es incumplimiento, pero de conformidad con el artículo 5 constitucional, pues yo no comparto ese criterio. Y curiosamente yo le promoví un amparo por estas negligencias y ilegalidades que él ha cometido, y la sala tercera no resuelve el amparo. Pero eso es un interés, porque en esas audiencias, sin perderme, él habla mucho de la ley, pero él se va primero, deja un receso, se va a traer sus códigos, se va a traer su jurisprudencia, él la lee, se auxilia de terceras personas y enuncia. Pero un profesional de derecho no debe estar usando, por lo menos a mí no me gusta estar usando el estar leyendo algo que por sí solo debería de saber. Porque como decía mi abuela, zapatero a tu zapato. Entonces yo podría ser neófito en algunos otros temas, pero en el campo en el cual yo estudié, no. Claro, doctor, Con toda modestia, sí, ¿usted cree que el juez Moto, al escuchar esto, cuál sería su postura? ¿Qué cree usted? En primer lugar, mire, yo sé positivamente una honorable juez del juzgado de turno de femicidio, que yo al percatarme que ella se excusa y veo yo sus argumentos, Entonces, bueno, en el sentido que dice que un abogado estuvo hablando oprobios en redes sociales y que ella mejor se excusa. El asunto con el juez Maynor Moto debería de excusarse inmediatamente de conocer nuestros casos, en primer punto, como una excusa que, valga la repetición de palabras, enuncia el artículo 123 de la ley del organismo judicial. Además, yo ya lo denuncié penalmente y hay una enemistad grave con él. Entonces, él no puede conocer nuestros casos, lo está retardando, está cometiendo otros delitos. Y lo segundo es que debería de renunciar. Si él es una persona con ética, con moral y con profesionalismo, debería de ponerse a disposición de la FECI y que lo investigue. Claro, bueno, pues vamos a... Igual que Alaines, el juez cuarto. Y la fiscal también. Y entonces no lo va a hacer nunca. Bueno, miren, repitiendo y resumiendo, para una conclusión, la fiscal general, el daño que le provocó al país con no frenar el fraude, con no procesar a los involucrados, con solaparlo, con dejarlo que continuase. Esto llevó a un endeudamiento de 35 millardos al país y además una malversación del presupuesto de 88 mil millardos, una malversación que al día de hoy no se puede fiscalizar porque Contraloría General de Cuentas estaba de alguna forma intervenida también. Fue la primera institución que cerró Alejandro Yamatei, como muchas otras. En estos cierres pues se ha visto plazas fantasmas como el Ministerio de Cultura, hasta 900 personas se contrataron en el cierre del tema de COVID y así.
Hemos visto la muerte del otro funcionario del Ministerio de Cultura, como la que archivaba lo que son las firmas digitales de la CC, y bueno, derrames como el de Neftalí Mejía y otros. Fíjese que han sido muy cuestionadas. En el momento que se dan en 2 o 3 meses, se dan un montón de muertes que la verdad es una conspiración lo que se está dando en el país. Mire, como a mí me gusta interactuar con las personas, hay unos que me dicen que no les diga, que no, es que como decía mi abuela, el que calla otorga, y yo no otorgo nada. Mire, pues algunas personas están diciendo cómo va a haber tráfico de documentos. Yo voy a explicar, porque las personas, perdone, antes de emitir una opinión, ilústrese antes de hablar, ¿verdad? Porque para no hablar, perdóneme, babosadas, mejor no hablemos. Mire, estimado, el decreto 31-2012 del Congreso de la República de Guatemala establece en el artículo 449 bis el tráfico de influencias. Yo no le voy a decir que es todo el tráfico de influencias, pero me voy a circunscribir en lo principal. Tráfico de influencias es que una persona por sí misma o por interpósita persona, valiéndose de la amistad, de la relación, de su circunstancia en la cual está, influya en un funcionario para valerse de un beneficio. Ese es tráfico de influencias. ¿Qué quiere decir eso? Dionisio Gutiérrez Mayorga, como en su memorial contentivo del escrito inicial de la demanda que le interpuso a usted, establece categóricamente su mandatario judicial con representación especial, que de conformidad al 190 de la ley del organismo judicial está ejerciendo una orden de Dionisio Gutiérrez. Entonces, él dice que como él tiene varias acciones en contra de usted, él insta un anticipo de pruebas y propone como medio de prueba la declaración de esta colaboradora eficaz, que es un proceso que está bajo reserva. Eso es lo que... ¿Y para qué extrajeron ese tráfico de influencias? No es el traficar documentos, no hay que ser uno fatuo, sino que, en otras palabras, bruto. Perdóneme, uno tiene que entender que el tráfico ya radica, como yo lo expliqué, en el concepto penal, y es que este señor, valiéndose de la jerarquía, del poder que él tiene y de la amistad y las relaciones con él, extrae ese documento y lo quieren procesar a usted para que después se convierta en una instancia penal, lo civil, porque el artículo 122 del Código Penal establece que supletoriamente se deben de traer lo que establece el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Claro, bueno, pues bueno, doctor. Todavía no hablamos del MP. Pues bien, hablemos un poquito del MP, que también es otra institución que ha mostrado en los últimos, ya la verdad se creyó que el MP tendría un cambio. Por ejemplo, en el caso de Tel Maldana se prostituyó nuevamente. Tal vez en el tema de Claudia Paz y Paz fue un MP. Pero con Tel Maldana todavía ella nombraba fiscales especiales. Claro. O sea, no había tanta denegación de justicia. Sí, yo no sé quién esté arriba de esta señora Consuelo Porras. La Constitución. No, me refiero, así debiera de ser. La Constitución es la que debe digamos, apoyarle a ella en todas sus acciones. Que no la conoce, por cierto. Podría ser una de esas. No, porque si la conociera, no lo haría. Se sujetaría a eso. Sí, se sujetaría a ella. Pero me imagino que hay alguien hay un tráfico de influencias, hay alguien que ejerce sobre ella un poder. Y el problema con ella es que el tiempo es el mayor enemigo de ella, pero ella lo utiliza como su herramienta, digamos, estratégica. Omisión. Y así ella pretende pasar 4 años en omisión en todos los temas. Y sosteniendo a su esposo, que yo lo estoy sindicando, como lo van a ver ustedes, en un puesto donde él se beneficia con un carro del año, con trajes que nunca había pagado en su vida, porque cuando yo litigué cuando él trabajaba en la Fiscalía de Asuntos Internos, solo trajes de paca tenía, porque eso era obvio. Ahora anda con los mejores Casimires, con 3 celulares de alta gama, con como 10 seguridad. Y eso es nefasto. Yo diría que más que eso, por el bien de es que extrae esos fondos del Estado para beneficiarse. Sí, claro, pero yo más me diría que por el bien de la esposa. No, Juan Francisco Sandoval tiene 2 familiares ahí en el MP, pues. Uno es el que es encargado de un lugar y el otro es de otro, o estoy mintiendo. No, además
Lo más delicado, doctor, tal vez no es los trajes, porque yo me voy a ir a lo no, porque extraen recursos, sí, pero yo me voy a ir a otros temas, doctor. Bueno, yo digo el eso. Tráfico de influencia. Pues sí, también. El tráfico de influencia, los beneficios que genera a terceros. El hecho que sea el esposo un fiscal de la fiscal general y entonces... Y adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción. El mercadeo que hacen con esa cuota de poder, claro, que es lo que más pesa sobre este y señor que usted menciona, que está involucrado y ahorita lo voy a probar. Mire, en ciertas acciones o beneficio para ciertos grupos. La ley del organismo judicial, mire, pues en primer lugar... Ese es el delito mayor. Mire, pues la ley orgánica del Ministerio Público regula que es falta grave ocupar dos puestos simultáneos. Miren, ¿a qué quiero llegar? Si bien es cierto, el señor Gilberto de Jesús Porras de Paz tiene una carrera ministerial, también por moral y ética debió renunciar y dejar a la esposa, o que la esposa se vaya y deje al otro, pero no los dos están chupando y mamando la teta del Estado. Pues ¿sabe eso... qué, doctor? Es que no es ni siquiera eso. Son el tráfico de influencia. Por eso, para ahorita, claro, ahorita aquí va a llegar a eso. Mire, pues, la ley del organismo judicial en la literal A del artículo 123 reza que entre las partes no pueden haber relación. La fiscal general es cónyuge del otro. No me va a decir que usted que no se van los dos a la casa y van a estar como que el distanciamiento social, 1,50 m, no hablemos, como dijo el presidente. No, hombre, ahí van a estar hablando de todo. Claro. Mira que hiciste en esto, que el otro. Entonces, pues, están violentando la propia ley del organismo judicial, pero que en el artículo 63 de la ley orgánica del Ministerio Público ellos se fundan para establecer que ellos pueden dar órdenes jerárquicas a sus subordinados, pero la ley orgánica del Ministerio Público no es superior a la ley del organismo judicial, no es superior al Código Procesal Penal, no es superior a la Constitución. O sea, ellos agarran su ley como a ellos mejor les plazca. Claro. Pues bueno, doctor, eso sería pues el Ministerio Público, como repito, lejos de ser un órgano independiente, fuerte, se ha dejado mangonear. El mismo ministerio falla con los fiscales, hay poco profesionalismo en muchos de ellos, deben depurarse, hay mucha, digamos, incluso afinidad por protegerse unos con otros, que no debe darse porque cada quien ahí debe de responder por sus, digamos, hechos o por sus acciones, y no como en el caso que hemos visto en los últimos programas de Vea Canal los días lunes, las denuncias que el doctor Gómez, Otto Gómez Querellas, que ha presentado contra varios fiscales por omisión o por negligencia o por obstrucción a la justicia, entonces denegación a la justicia también. Esto quiere decir que el Ministerio Público, lejos de profesionalizarse y que se le ha dado más presupuesto, recuérdense que el gobierno pasado le dejó 400 millones más de presupuesto, y no necesariamente implica más dinero, mejor MP. Yo lo que veo es nada más letras doradas, de chalecos dorados. Que los cambian porque ya están más hasta por los dientes y de alguna forma un tipo de imagen, es un Ministerio Público de imagen, pero no queremos imagen, queremos acciones. Queremos un ministerio profesional. Honesto, objetivo, pero y además que persiga la corrupción, que persiga el delito, que lo persiga en base a las leyes, no que busque a quién aplicarle, al descalzo, por ejemplo. Hemos visto a Bernardo Caal, que denunció y defendió todo lo que es el río Cadabón, y allá está preso Bernardo Caal. Y así hemos visto comunidades que han sido también sometidas, presionadas o de alguna forma reprimidas por un MP, pero que un MP que solapa a estructuras, un MP que está involucrado con estructuras, un MP que, a pesar de tener todos los recursos necesarios, no le brinda esa seguridad al país en el sentido de la certeza de la justicia. No investiga de manera profesional, cuentan con muchas personas con poca capacidad, tienen mucha gente pero con poca capacidad, afines a ellos, incluso afines al tortuguismo, ¿verdad, doctor? Pues mire, yo creo firmemente que ya toco el tema del MP. Sí, claro, doctor, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Sí.